Imagina tener a tu hijo en brazos, hambriento durante días, descalzo, sin saber dónde dormir por la noche, y aún así, armarte de valor para mendigar, de rodillas, un trozo de comida tirado a la basura. Ahora imagina que, en lugar de ayuda, lo que recibes son risas, desprecio y palabras crueles, dichas en voz alta, frente a una multitud que finge no verte. Parece una escena de pesadilla, ¿verdad? Pero para Amara, esta era la realidad a la que se enfrentaba esa mañana. Una madre soltera, mendigando las sobras, mientras el mundo le daba la espalda. Pero lo que nadie sabía es que entre miradas de desprecio, un hombre sucio y silencioso lo observaba todo. Y lo que este hombre, que más parecía un indigente, hizo, nadie allí estaba preparado para verlo. Porque ese anciano ignorado por todos era, de hecho, uno de los multimillonarios más poderosos de la ciudad. ¿Y qué hizo por esta mujer? Le cambió la vida y escandalizó a todos los que antes se habían burlado de ella. Esta historia no se trata solo de pobreza, trata sobre dolor, fe, humillación y un giro tan fuerte que te enganchará de principio a fin, porque cuando la bondad de una madre toca el corazón adecuado, todo puede cambiar. Prepárate para sentir asco, llorar de emoción y emocionarte con el final. Lo que hizo este multimillonario, nadie se lo esperaba, y necesitas verlo con tus propios ojos, porque esta historia, amigo mío, te llegará al alma. ¿Conoces esa escena que solo te crees cuando la ves con tus propios ojos? Bueno, era una mañana sofocante, de esas en las que la ciudad parece hervir justo antes de que salga el sol. La acera aún estaba húmeda de la madrugada, y allí, justo contra la pared de un restaurante elegante, de esos con manteles blancos y camareros con guantes, estaba Amara. Sostenía al pequeño Kofi en brazos, acurrucada, como si el mundo entero le quedara grande y solo los brazos de su madre tuvieran sentido. Amara no llevaba zapatos. Tenía los pies agrietados, castigados por el polvo de las calles, marcados por días y noches de caminar sin rumbo. Era como si cada paso contara una historia, pero nadie quería escucharla. La gente pasaba apresurada, algunos fingían no ver, otros la miraban rápidamente y se apartaban, como si el dolor de Amara pudiera ser contagioso. El guardia de seguridad del restaurante solía ahuyentarla, pero esa mañana solo la miró con desprecio y entró, como si formara parte del horrible paisaje de la ciudad que nadie quería admitir. Amara, allí con el aspecto cansado y el pelo despeinado, sostenía una bolsita sucia donde guardaba las pocas cosas que aún llamaba nuestras. Kofi no hablaba mucho. Quizás era hambre, quizás miedo, o quizás era simplemente la forma en que había aprendido a sobrevivir. En silencio. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo y con voz temblorosa empezó a pedir: «Señorita, por favor, solo un poco de comida, cualquier cosa para mi hijo». Algunos la ignoraron, otros aceleraron el paso. Una señora incluso apretó su bolso con más fuerza. Nada de esto era nuevo para Amara. Había aprendido hacía tiempo que, para mucha gente, pedir ayuda es lo mismo que molestar. Pero esa mañana había algo diferente en ella, una especie de brillo en sus ojos, o tal vez era solo el último rayo de esperanza que luchaba por no desvanecerse. Y entonces ocurrió una de esas cosas inesperadas. Un empleado del restaurante salió por la puerta trasera con una bolsa de basura. Amara, con toda la dignidad que le quedaba, se acercó y preguntó si quedaba algo en buen estado. El tipo dudó, miró a su alrededor y dijo que no podía darle nada, que iba contra las reglas. Reglas, como si hubiera reglas para el hambre, para la desesperación, para una madre que intenta alimentar a su hijo. Amara dio un paso atrás y regresó al rincón donde estaba. Kofi dormía con los ojos abiertos, como solo aprenden a hacerlo quienes temen perderlo todo. Fue entonces cuando vio a un hombre tendido al otro lado de la calle, ropa rota, barba larga, una manta vieja que le cubría solo la mitad del cuerpo. Parecía tan agotado como ella, si no más, y sin embargo, por alguna razón, eso conmovió a Amara. Quizás era su forma de temblar, quizás solo era una identificación. Abrió la bolsa con cuidado. Dentro había un plátano, ya muy maduro, casi pasado. Eso era lo que había conseguido de las sobras tiradas en una cesta detrás de un mercado. Y aún con el estómago rugiendo
incluso con Kofi allí, cruzó la calle. «Señor, ¿aceptaría esto?», preguntó ella, ofreciéndole el plátano con manos temblorosas. El hombre abrió los ojos lentamente, confundido, como si no comprendiera cómo alguien en ese estado aún era capaz de pensar en los demás. Lo tomó, le dio las gracias en voz baja y rompió a llorar. Y no era un grito de hambre, sino de asombro. Era como si hubiera olvidado que esa clase de bondad aún existía en el mundo. Amara regresó a su rincón y se sentó lentamente, intentando controlar las náuseas que le producía el estómago vacío. No lo sabía, pero alguien la observaba desde lejos. Alguien que lo vio todo desde el momento en que fue rechazada, hasta el momento en que entregó lo único que tenía. Alguien que vio en ella algo que el dinero no puede comprar. Pero la verdad es que Amara no tenía ni idea de quién se escondía tras esa mirada silenciosa, y menos aún de lo que todo aquello estaba a punto de desatar. Ahora, piénsalo, ¿qué harías si solo tuvieras un plátano para comer todo el día, con un niño enfermo en brazos, y aún así le dieras esa comida a alguien en peor situación que tú? Parece una locura, ¿verdad? Pero para Amara no lo era, porque siempre creyó que hacer el bien nunca es barato, pero siempre se paga. El problema es que, para entonces, ya había esperado tanto tiempo por este regreso que ni siquiera sabía si estaba viva o simplemente seguía adelante por inercia. Y lo más increíble de todo es que, en ese momento, aún no sabía que un gesto tan pequeño sería el comienzo de algo tan grande, tan transformador, tan increíble, que incluso si soñara con un milagro cada noche, no podría imaginar lo que vendría después. Pero antes de que eso sucediera, antes del cambio, aún había más dolor que soportar, más humillación, más juicio, porque el mundo no suele recompensar el bien de inmediato. Primero, pone a prueba, y Amara seguiría siendo puesta a prueba de una manera que incluso ella dudaría de su propia fe. Pero tranquilos, aún no hemos llegado. Antes de que todo cambiara, alguien la pisoteaba con fuerza. ¿Y la razón? Simplemente porque seguía creyendo en la bondad, solo que esta vez no estaría sola. ¿Y qué viene después? Eso tendrás que verlo con tus propios ojos, porque lo que hizo ese hombre, después de ver a Amara compartir el único plátano que tenía, es de esas cosas que marcan el alma. Pero no nos saltemos pasos, porque lo que viene después te hará enfadar, mucho enfadar, y solo después te hará llorar lágrimas que ni siquiera sabías que aún tenías en la boca. ¿Sientes eso en el pecho? Esa opresión, ese deseo de justicia, de ver a quienes sufren apoyados, es porque tu corazón es como el de Amara, fuerte, pero lleno de cicatrices. Y aquí, en este canal, solo quienes sienten de verdad, quienes valoran las historias que conmueven profundamente, que demuestran que incluso en medio del dolor, un milagro puede nacer, se quedan. Este es un espacio para quienes creen que el bien puede volver, para quienes aún sueñan con una transformación tras tantas caídas. Así que acompáñanos, forma parte de esta comunidad que vive, llora y aprende con cada poderosa historia africana. Dale a me gusta y suscríbete al canal, porque el próximo video te pondrá la piel de gallina. Amara apenas se había sentado en el suelo cuando oyó el portazo de la puerta del restaurante. De esos portazos que acompañan a un juicio, ¿sabes? Como si el mundo le dijera, no deberías estar aquí. La dueña del restaurante apareció con tacones altos que repiqueteaban contra el suelo y un delantal de diseño sobre su ropa ajustada. Llevaba una bolsa de basura en una mano y una mirada de disgusto en la otra. La miró de arriba abajo como si estuviera evaluando a una plaga. El sol se reflejaba en sus grandes pendientes, y por un momento pareció tan fuera de lugar a la luz de la miseria de Amara que parecía una escena de película, solo que esta era la realidad, cruda y cruel. ¿Otra vez tú?, preguntó la mujer con voz fuerte y profunda, de esas que hablan para ser escuchadas y disfrutan haciéndolo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te largues de aquí? Esto no es un refugio, es un restaurante elegante. Espantarás a mis clientes. Miró no solo a Amara, sino también al niño que dormía en su regazo como si fuera basura. Era como si su mera presencia allí fuera una ofensa, como si la pobreza oliera
y eso la molestara más que la basura que sostenía. Amara no dijo nada, solo bajó la mirada. Ya no tenía fuerzas para discutir, y tal vez, en el fondo, estaba cansada de intentar explicar lo que nadie quiere entender. Fue entonces cuando se acercó un hombre de traje, probablemente un cliente importante. La dueña del restaurante cambió rápidamente de tono, sonrió, se arregló el pelo y le entregó la bolsa de basura a un empleado. Pero entonces se le ocurrió una idea, una de esas ideas que a la gente le parecen graciosas solo porque son inhumanas. Miró a Amara y dijo en voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: ¿Quieres comer? Pues come. Y sin pensarlo dos veces, tomó la bolsa de basura, la abrió y lo tiró todo allí mismo, delante de Amara. Restos de arroz, huesos de pollo, cáscaras, servilletas usadas. Todo cayó a los pies de ella y de Kofi, y por si fuera poco, también pronunció la frase que dejó helados a todos los que estaban cerca: «Ella ni siquiera merece la basura que hay aquí», y se rió. Su risa fue lo que más dolió. Esa risa seca y burlona, como la de alguien que disfruta humillando. No era solo la comida tirada al suelo, era la dignidad de una mujer aplastada allí mismo, delante de desconocidos. El guardia de seguridad se alejó, sin querer involucrarse. Los clientes observaban, algunos rieron, otros fingieron no haber visto nada. Solo un hombre al otro lado de la calle seguía mirando. Nadie lo sabía, pero él había visto algo así antes, y sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. Amara se quedó quieta un instante. Su hijo seguía durmiendo, ajeno al horror que lo rodeaba. Su estómago rugía, su corazón también. Podría haber reaccionado, podría haber llorado, podría haber gritado, pero hizo lo de siempre, guardar silencio. Y en ese silencio algo cambió. Algo dentro de ella que ya estaba herido, pero que ahora se había desgarrado. Como si esa humillación hubiera sido el último clavo de la esperanza que aún le quedaba. O tal vez no. Tal vez fuera el comienzo de algo más grande. Porque a veces el dolor es tan fuerte que nos empuja a lugares que nunca imaginamos. Y lo más repugnante no era la comida en el suelo, era el público inmóvil, era el desprecio silencioso, era la indiferencia. Porque el mundo es cruel, pero aún más crueles son quienes ven la injusticia y apartan la mirada. Amara abrazó a su hijo e intentó apartar los restos de comida con la mano. El olor era fuerte, la vergüenza aún más, pero respiró hondo, no por ella, sino por su hijo, porque las madres hacen eso, se tragan las lágrimas para mantener a su hijo en pie. Y fue allí, en ese momento, con el estómago revuelto y el alma destrozada, que oyó una voz familiar. «Señorita, ¿está bien?» Miró. Era el anciano del plátano, el que había ayudado, incluso sin nada. Seguía allí, seguía observándolo todo, pero ella no tenía ni idea de lo que ese hombre estaba a punto de hacer, ni de quién era en realidad. La gente juzga rápido, ¿verdad? Ni siquiera 2 minutos después de que Amara fuera humillada por el dueño del restaurante, un grupo de clientes ya susurraba y señalaba como si fuera un espectáculo degradante a plena luz del día. Uno de ellos, bien vestido, con gafas de sol y un vaso de jugo verde en la mano, rió entre dientes y dijo lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran: «Parece un animal callejero. Mira en qué estado está». Y lo peor es que nadie la reprendió, al contrario. Alguien rió. Otro tomó un sorbo de café y dijo que la ciudad está abandonada. Una pareja incluso se levantó de la mesa diciendo que habían perdido el apetito, pero el hambre de Amara no podía desaparecer porque nunca se había ido. Estaba ahí, firme, carcomiéndola por dentro. Amara lo oía todo, cada palabra. Fingía no oírlo, porque aprendió a callar para no empeorar las cosas, pero por dentro lo sentía todo, porque no era solo que la llamaran animal, era como si le dijeran que ella y su hijo no merecían estar allí, no eran personas, no valían nada, y este es un dolor que solo comprenden quienes han sido ignorados en el punto álgido de su necesidad, solo quienes han tendido la mano y han sido ignorados como si estuvieran demasiado sucios para merecer ayuda. Sabía que estaba hecha jirones, sabía que tenía el pelo enredado, que su rostro estaba marcado por el sol, el viento y el llanto seco.
pero nadie allí tenía ni idea de lo que había pasado. Las noches que pasó con miedo, lo mucho que luchó por mantener a su hijo con un mínimo de dignidad. Pero para quienes solo miran desde lejos, es muy fácil pensar que la pobreza es una elección, que quienes viven en la calle lo hacen porque no lo intentaron, es porque se perdieron. Es fácil decirlo cuando estás sentado en una silla acolchada, con wifi y un plato lleno en la mesa. Es difícil comprender el camino que lleva a alguien a dormir en la calle con un niño en brazos, pero nadie quería saber su historia, nadie preguntó nada. La juzgaron por lo que vieron, la juzgaron porque no tenía zapatos, porque su ropa estaba vieja, porque los pantalones cortos del niño estaban rotos, y porque, por desgracia, para muchas personas la apariencia todavía habla más que el carácter. Y mientras el grupo se alejaba con expresiones de disgusto, una mujer más joven comentó burlonamente: «Ese tipo no tiene familia. Debería darle vergüenza mendigar aquí». Eso le dio a Amara como un puñal, porque sí tenía familia, o sí la tenía, hasta el día en que la echaron por quedarse embarazada fuera del matrimonio, hasta el día en que a nadie le importó lo que sentía, hasta el día en que la dejaron sola con un bebé en brazos y sin rumbo. Pero explicar todo eso, ¿por qué? Nadie la escuchó. Para ellos ella era solo una más, solo otra mujer sucia en el suelo, solo otra parte fea de la ciudad que todos fingen no ver. Pero incluso en ese caos, incluso con el corazón dolido, miró a su hijo. Él seguía durmiendo, respirando con dificultad, abrazándola como si fuera el mundo entero. Y tal vez lo era. Allí, en esa acera, ella era todo lo que tenía. Y por mucho que los demás la vieran como basura, como una carga, sabía que era lo único en el mundo que mantenía a ese niño a salvo. Solo por eso valía la pena seguir adelante, aunque solo fuera para soportar otra mañana de miradas de desaprobación y risas ahogadas. ¿Y recuerdas al anciano que lo vio todo? Seguía allí, de pie, observando. Sus ojos, medio ocultos bajo la visera de su gorra sucia, no se apartaban de los de ella. No eran ojos de lástima, ni de juicio. Era como si intentara ver más allá, como si viera algo en Amara que nadie más podía percibir. Y esa presencia, silenciosa, todavía marcará la diferencia, porque a veces quienes son invisibles para los demás son vistos por quienes más importan. Y lo que este hombre estaba a punto de hacer, nadie allí, ni remotamente, podía imaginarlo. Pero antes de que eso sucediera, Amara aún tendría que soportar otra dosis de humillación. Pero poco sabía que el destino ya estaba en marcha, y que el juicio que ahora sufría pronto cambiaría de bando. Mientras la escena en la acera continuaba de la forma más cruel posible, con gente señalando, riendo y otros fingiendo no ver, había una presencia allí que casi nadie notó. Estaba sentado en un taburete improvisado, uno de esos viejos de madera, apoyado en la pared del supermercado contiguo al restaurante. Llevaba la ropa sucia, la barba larga y descuidada, los ojos ocultos tras unas gafas empañadas y una gorra rota. Cualquiera que lo mirara pensaba que era un indigente más, de esos que la ciudad se traga y borra de la memoria. Pero lo que nadie sabía, ni imaginaba, era que este viejo sucio era dueño de media ciudad, literalmente. Malik, su nombre, pero allí en ese momento era simplemente el viejo sentado al lado. Malik lo observaba todo, cada gesto, cada palabra, desde que Amara apareció pidiendo las sobras, hasta que le arrojaron la comida a los pies como si fuera basura. No se saltó ni una coma, y a diferencia de los demás, no miraba con asco. Miraba con un dolor en los ojos que solo cargan quienes han pasado por algo similar. Porque lo que poca gente sabía también es que Malik no nació millonario. Venía de un lugar donde el hambre era parte de la rutina, donde dormir en el suelo, con el estómago vacío, era normal. Pero eso era cosa del pasado. Hoy era respetado, poderoso, rico, pero nunca olvidó de dónde venía, y precisamente por eso, de vez en cuando, desaparecía del foco de atención, se ponía su ropa vieja y recorría las calles de la ciudad como cualquier otra persona anónima, no para parecer humilde, sino para recordar lo que realmente importaba, y también para poner a prueba a la gente. Y allí estaba, tranquilo pero con el corazón en un puño, porque lo que vio esa mañana lo enfureció, pero también
Le causó curiosidad. Se levantó lentamente, con esa actitud encorvada de quien carga con el peso de los años y los secretos. Cruzó la calle como si no quisiera ser visto y se acercó a Amara, que intentaba recoger los restos de comida a su alrededor, con una bolsa de plástico rota en las manos. Se acercó, mucho pero con respeto, sin invadir su espacio. Tosió suavemente para anunciar su presencia, y cuando ella lo miró, simplemente dijo con voz ronca: «No deberían haberte hecho esto». Parpadeó sorprendida. Nadie le había hablado así en todo el día. Nadie se había detenido a decirle nada más que insultos o desprecio, y allí estaba este anciano, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, reconociendo su dolor. Ella no respondió de inmediato, simplemente lo miró fijamente a los ojos y vio algo diferente. Era extraño porque por fuera parecía más roto que ella, pero había algo en sus ojos, algo bueno. Fue entonces cuando vio el corte en su mano. Era una herida fea, seca y mal curada. Probablemente se había hecho daño en una esquina o lo habían ignorado como siempre. Y en un impulso, sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su bolso, sacó un pequeño trozo de tela limpia, una de las pocas que aún conservaba solo para su hijo, y se la entregó. «Deberías cuidarte. Se te podría infectar», dijo en voz baja pero firme. Él dudó. No estaba acostumbrado a la amabilidad, mucho menos de alguien que tenía incluso menos de lo que fingía tener. Tomó la tela con cuidado, la miró con lágrimas en los ojos y murmuró un «gracias» que parecía salir del fondo de su alma. En ese momento algo sucedió. No se oía música ni el cielo cambiaba de color, pero algo era diferente, porque ella no preguntó quién era ni lo juzgó. Vio el dolor, y eso fue todo, y decidió ayudar, porque cuando se tiene poco, cada gesto vale mucho, y aún conservaba algo que nadie más en el restaurante le había demostrado: humanidad. Y Malik guardó silencio un rato, pero por dentro estaba hecho pedazos, porque en ese mundo donde todos se fijan en las apariencias, Amara era la única que veía lo que realmente importa, y ella no tenía ni idea de quién era, y no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer, pero él lo sabía exactamente lo que haría, pero no en ese momento, todavía no. Antes de eso, necesitaba estar seguro, necesitaba ver hasta dónde llegaría su corazón, porque lo que venía después no se trataba solo de cambiar una vida, se trataba de demostrar que, a veces, Dios pone un ángel disfrazado en medio del caos, y él estaba listo para que eso sucediera, pero primero vería otra injusticia, una de esas que oprimen el pecho incluso de quienes lo han visto todo en esta vida. Ni siquiera dio tiempo a que terminara la conversación entre Amara y el anciano cuando empezó el bullicio. La gente que había permanecido en silencio hasta entonces, observando con desprecio, empezó a hacer comentarios venenosos como si fuera una broma de buen gusto. Un camarero pasó susurrándole a otro y rió entre dientes. Un grupo de jóvenes en una de las mesas de enfrente gritó a gritos para que todos lo oyeran: «Esta solo lleva basura ahora. Ya está haciendo amistad con gente de su clase». La sentencia cayó como una piedra, pero a nadie allí pareció importarle. Al contrario, fue como si hubieran dado luz verde a más burlas. La risa aumentó. Un cliente mayor meneó la cabeza y dijo: «Pronto estarán durmiendo juntos en ese callejón de allá». «Merci». Hubo incluso quienes fingieron estar sorprendidos, cruzándose de brazos con falsa indignación y diciendo: «¡Mira la estafa! Seguro que están tramando algo». Y fue entonces cuando el dueño del restaurante, que había vuelto a la puerta como para vigilar el lugar, soltó otra de esas frases que cortan como una navaja. «¿2 mendigos juntos? Eso parece un problema. Deben estar planeando un robo. Apuesto a que pronto uno se distraerá y el otro entrará a robar». Fue en ese momento que Amara sintió que el suelo cedía bajo sus pies. No por lo que decían, había oído muchas cosas, sino por cómo lo decían, riendo, disfrutando, como si su dolor, su vergüenza, su lucha, fueran una especie de entretenimiento barato para quienes nunca habían sentido hambre de verdad. Miró a su alrededor y no había nadie a su lado. Nadie se interponía entre ella y esas crueles palabras, pero cuando giró la cara vio al anciano. No dijo nada, pero su mirada era diferente. Ya no era solo observadora,
Era indignada, firme, y de alguna manera eso la hizo sentir menos sola en ese infierno. Malik mantuvo la calma, pero por dentro cada palabra lo apuñalaba como un cuchillo. Había visto mucho en su vida, también le habían llamado de muchas maneras, pero ver a una mujer que compartía la única comida que tenía siendo tratada como una criminal era difícil de digerir. Era más que prejuicio, era crueldad descarada, el tipo de crueldad que te hace sentir superior porque llevas una tarjeta de crédito en el bolsillo y un perfume caro alrededor del cuello. Y ahora más que nunca lo sabía. Tenía que actuar. Pero aún no era el momento. Necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Necesitaba ver quién se redimía. Spoiler: nadie. Amara apretó con fuerza la mano de su hijo, que empezaba a despertar, sobresaltado por las voces y las risas. No respondió, no gritó, no lloró, pero algo dentro de ella en ese momento se petrificó. Estaba cansada, cansada de preguntar, de explicar, de justificar su existencia, cansada de ser tratada como un problema por quienes vivían de las apariencias, y aún sin saber qué le esperaba, sintió que toda esa vergüenza no sería en vano, y el anciano allí mismo observaba, en silencio, pero con el corazón ardiendo, porque en ese momento el juicio no se trataba solo de apariencias, se trataba de humanidad, y sabía que la verdadera riqueza de alguien no se mide por la ropa limpia, ni por un coche importado, se mide por cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecer, y eso estaba a punto de demostrar de la forma más sorprendente que esas personas jamás habían visto. Pero primero quería ver cuánto más podía aguantar Amara, porque la respuesta que estaba a punto de dar callaría a muchos, incluyendo al dueño del restaurante. Y mira, eso va a ser hermoso de ver. El calor subía, y el aire se hacía más pesado a cada minuto. La acera hervía bajo los pies agrietados de Amara, y el pequeño Kofi en sus brazos empezó a moverse de forma extraña. Al principio era un suave gemido, casi como si murmurara en sueños, pero pronto se convirtió en un gemido débil, de esos que desgarran el pecho de una madre porque ya no es solo llanto, es sufrimiento. Acomodó su cuerpo en sus brazos y se dio cuenta. Tenía calor, mucho calor. Su carita estaba sudorosa, los ojos medio en blanco, los brazos colgando, flácidos como si su cuerpecito ya no tuviera fuerzas para reaccionar. Apoyó la frente en la de él y el pánico se apoderó de ella. Esa fiebre no era nueva, pero ahora era demasiado alta. Amara estaba desesperada. El corazón le latía con fuerza, le faltaba la respiración y las lágrimas comenzaban a caer sin darse cuenta. Intentó levantarse con su hijo en brazos, tropezando con la bolsa, intentando mantener el equilibrio entre la basura que aún estaba esparcida por el suelo. Volvió a la puerta del restaurante, pero esta vez no era para pedir comida, era para pedir ayuda. «Por favor, mi hijo está enfermo. Por el amor de Dios, que alguien me ayude», gritó. Su voz ya no era tímida como antes, era desesperada, desgarrada, suplicaba con el alma. Algunos clientes miraban, otros fingían no oír. La dueña del restaurante se cruzó de brazos y respondió con frialdad: «No montes un escándalo. En este país, los niños se enferman a diario. Ve al hospital». Y se dio la vuelta. Un hombre de traje miró al niño que llevaba en brazos y murmuró en voz baja: «Debe estar drogada, solo quiere llamar la atención». Una mujer puso los ojos en blanco y le susurró a su marido: «Vas a acabar trayendo la enfermedad a este lugar. Esto se está volviendo un desastre». Y eso fue todo. Nadie movió un dedo. Amara hizo entonces lo que nunca pensó que haría. Se arrodilló, ahí mismo, frente a todos, en el suelo caliente, con su hijo desmayándose en sus brazos, sucia, abatida, destrozada, sus manos temblorosas alzadas al cielo, llorando. «Por el amor de Dios, te lo suplico, es solo un niño, no se merece esto». Y lo más doloroso, todos apartaron la mirada, uno a uno, como si fuera una obra de teatro. Apartaron la mirada, jugaron con sus celulares, tomaron otro sorbo de café, una indiferencia que dolió más que 1000 palabras, porque ya no había agresión ni insulto, solo el silencio cobarde de quienes ven el dolor de alguien
y eligen ignorarlo. Kofi ya no se movía tanto. Estaba flácido, con los labios agrietados y la piel descolorida. Amara empezó a mecerlo intentando despertarlo, llamándolo suavemente. «Hijo, habla con mami. Está bien. Mami está aquí, ¿vale? Quédate conmigo, mi amor». Pero nada. Ya no sabía qué hacer. La cabeza le daba vueltas. El mundo parecía lejano. Y la única certeza era el miedo. El miedo a perder la única razón que la impulsaba a seguir adelante. A su hijo. Y allí, arrodillada, con la ropa sucia, el rostro cubierto de lágrimas y los brazos, temblando de cansancio, Amara estaba hecha pedazos. El mundo entero parecía haberle dado la espalda. A nadie le importó. Nadie le tendió la mano. Nadie vio esa escena como algo urgente. Para todos los presentes, ella era solo una más. Pero para ese chico, ella lo era todo. Y en ese momento, en medio de ese dolor sofocante, algo le pasó. No al niño, ni a Amara, sino al anciano, allí de pie, observándolo todo desde lejos. Apretó los puños, cerró los ojos con fuerza y sintió un dolor en el pecho que no era físico. Era emocional. Era el tipo de dolor que solo sienten los que tienen alma, porque sabía exactamente lo que sentía esa madre. Lo sabía porque había estado allí. No exactamente allí, en esa acera, sino en la misma posición, solo, con todo el mundo tratándolo como si fuera invisible. Y fue en ese momento, cuando todo parecía perdido, que Malik decidió. No iba a esperar más. No iba a seguir observando. Esto había ido demasiado lejos, y lo que haría a continuación no era solo por Amara, era por todas las Amaras que la sociedad finge no ver. Pero tranquilos, aún no era momento de actuar públicamente. Necesitaba planear, necesitaba hacerlo de una manera que nadie allí olvidara jamás, porque la justicia que estaba a punto de aplicar iba a convertirse en historia, historia que aún verás con detalle. Pero primero, algo aún más impactante estaba a punto de suceder. Porque el dolor, a veces, solo muestra de qué está hecho. En el último segundo, todo parecía congelado. El clima, el aire, la gente a su alrededor. Amara, aún arrodillada, mecía a su hijo en brazos con una desesperación que solo una madre conoce. Las lágrimas no paraban de caer, y parecía que nadie más existía. Solo ella, Kofi, y ese silencio cruel. Hasta que, en medio de todo, una presencia se alzó lentamente, pero con una fuerza invisible que transformó todo el ambiente. El anciano, ese hombre sucio al que todos ignoraban o se burlaban, se puso de pie. Lo que nadie notó, todavía, fue que ya no se movía como un anciano. Su postura era firme, decidida, con una mirada que hacía que hasta el viento se detuviera. Se quitó la vieja gorra de la cabeza, se quitó el abrigo roto. Debajo, una camisa blanca limpia e impecable. Y entonces, lo impensable. Un enorme coche negro se detuvo frente al restaurante, con el motor aún rugiendo. Las puertas se abrieron y dos guardias de seguridad salieron rápidamente, como si supieran exactamente a quién protegían. Uno de ellos abrió la puerta del coche con respeto. El otro fue directo hacia el anciano, de pie junto a él en silencio, como quien custodia no a un mendigo, sino a alguien muy, muy importante. Los ojos de la multitud se abrieron de par en par. La dueña del restaurante fue la primera en moverse, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. El grupo de clientes burlones guardó silencio. El silencio se convirtió en asombro. Y el anciano ahora era otra persona. Era Malik Adebayo, un nombre que todos conocían. Malo, hombre más influyente de la región. Dueño de bienes raíces, empresas, instituciones, proyectos sociales, un multimillonario discreto y misterioso que rara vez se dejaba ver en público. Y ahora, allí, justo frente a ellos, sin máscara, sin disfraz, mirando fijamente a Amara. Dio unos pasos, se acercó a ella con calma y le pidió: «Ayúdame con el niño». Los guardias de seguridad llegaron con una camilla portátil y agua fresca. Malik se arrodilló junto a Amara. La miró a los ojos, cansados e incomprensivos, y dijo con voz firme pero emotiva: «Me diste el único plátano que tenías, viste dolor donde todos solo veían tierra, y hoy, sin saberlo, me salvaste la vida. Ahora me toca a mí». Se giró,
Miró a la multitud silenciosa y añadió en voz alta, sin dudarlo, «Esta mujer me salvó la vida, y hoy será dueña de este restaurante». La frase resonó en el aire como un trueno. El impacto fue inmediato. La dueña del restaurante soltó un «¿Qué?», pero antes de que pudiera terminar la frase, uno de los guardias de seguridad le entregó una carpeta con documentos. Malik continuó, «Esta propiedad ahora está a su nombre, y quien la humilló nunca volverá a pisar este lugar». La conmoción fue general. Algunos abandonaron sus mesas en silencio. Otros ni siquiera supieron cómo reaccionar. Pero Amara seguía arrodillada, ya no desesperada, sino conmocionada. Lo miró como si intentara comprender si esto era real, y lo era. El mundo que la había aplastado durante tanto tiempo. Ahora observaba, mudo, cómo ella era levantada por un acto de justicia que nadie esperaba. Y lo más impresionante, eso no era todo. Lo que Malik había preparado iba mucho más allá de ese restaurante. Pero eso lo descubrirás más adelante, porque lo que viene a continuación demostrará que la bondad puede ser invisible al principio, pero cuando brilla, nadie puede ignorarla. El silencio que se apoderó del restaurante tras la revelación de Malik era tan denso que se podía oír el viento golpeando el cartel exterior. Nadie se movió. Las risas se habían apagado, los susurros se habían evaporado. Incluso los camareros, que antes habían estado moviéndose entre las mesas, permanecían inmóviles, con los ojos abiertos, intentando comprender qué estaba sucediendo. Y justo en medio de esa tensión, allí estaba ella, la dueña del restaurante, con el rostro serio, pero ahora sin pose. Su rostro, antes altivo y lleno de desprecio, comenzaba a fundirse en una mezcla de miedo e incredulidad. Intentó reaccionar como si aún creyera que era un malentendido. «Pero, señor Malik, está bromeando, ¿verdad? Ni siquiera sabía que estaba aquí. No podía imaginar». Le temblaba la voz, y por primera vez esa mañana no gritaba, no se burlaba, no le decía a nadie que se fuera. Ahora era ella quien mendigaba, la mujer que tiraba comida al suelo, la que humillaba a una madre, la que se burlaba de la miseria ajena como si fuera superior. Malik se giró lentamente hacia ella. Su mirada no reflejaba una ira desmedida, era firme, la de alguien que ha visto el mundo en todas sus formas y conoce con exactitud el peso de cada acto. No gritó, no amenazó, simplemente dijo, con voz firme como una piedra, «No sabías quién era yo, y aún así creíste tener derecho a humillar a alguien hambriento. Trataste a un ser humano como basura, y la basura que tiraste ahora regresa a ti». Ella seguía intentando justificarse, tartamudeando. «Señor, estaba protegiendo mi negocio. Tiene que entender que la imagen del lugar importa, los clientes». Pero antes de que pudiera continuar, Malik levantó la mano, interrumpiéndola como si cerrara una puerta sin previo aviso. Llamó a uno de los guardias de seguridad y dijo, delante de todos, «A partir de ahora esta mujer queda despedida. Tiene prohibido el acceso a cualquiera de las unidades de mi red. Ya está siendo enviada a la Administración Central, donde responderá a las denuncias de prejuicios y malos tratos que se registraron». La mujer palideció. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Su mirada recorrió a la multitud, como buscando apoyo, pero nadie dijo nada. Ninguno de los que antes se habían reído con ella tuvo el valor de abrir la boca. Estaba sola. Y entonces llegó la frase que cerró el momento como un puñetazo en el estómago. Quien tiraba comida a la basura era expulsado por el propio dueño. Fue como si el universo hubiera esperado ese momento para equilibrarse. Una escena que comenzó con humillación, ahora terminaba con justicia. No venganza, sino justicia poética, de esas que no necesitan escándalo ni público, porque el verdadero impacto reside en el silencio desconcertante que permanece tras decirse la verdad. La antigua dueña fue escoltada hasta la salida. Ni siquiera miró atrás. Sus tacones, que antes resonaban con fuerza, ahora parecían golpear el suelo como recordatorio de su caída. Y nadie sintió lástima por ella, porque en ese momento todos comprendieron que la arrogancia tiene un límite, y cuando se sobrepasa, la caída es inevitable. Y Amara seguía allí de pie, con su hijo en brazos y los ojos llenos de lágrimas.
no de tristeza, sino de algo que apenas recordaba, alivio. Malik la miró y le dedicó una leve sonrisa como diciendo, apenas empieza, porque ese cambio, por impactante que hubiera sido, era solo el principio de todo lo que le había preparado, y lo que vendría después. Nadie estaba preparado para verlo. Tras la conmoción, la humillación convertida en justicia delante de todos, el ambiente en el restaurante cambió. Era como si el aire se hubiera vuelto más ligero, como si la ciudad entera se hubiera detenido un instante a escuchar lo que el destino acababa de deparar. Y Amara seguía en estado de shock. Miró a Malik con los ojos muy abiertos, intentando procesar todo lo sucedido. Un hombre al que consideraba un simple sufriente en la calle, ahora se revelaba como el dueño de todo, y más que eso, alguien que veía en ella algo que nadie más quería ver. Malik se acercó, le tendió la mano y habló con la firmeza de quien no hace promesas vacías. Amara, no solo me salvaste la mañana con ese gesto, me recordaste el valor de la bondad cuando el mundo intenta convencernos de que ser bueno no vale la pena. Y por eso, a partir de hoy, ya no estás sola. Estoy aquí para ti y tu hijo. Se llevó la mano a la boca, temblando, y rompió a llorar sin poder contenerlo. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de alguien que después de haber sido ignorado durante tanto tiempo, por fin era visto. Fue allí mismo, delante de todos, que Malik anunció, esta mujer será la nueva gerente de esta unidad, y no es por lástima, es por mérito, porque nadie entiende la dignidad y el respeto mejor que alguien que tuvo que luchar tanto para mantenerlos, y como si eso no fuera suficiente para cambiar la vida de Amara, esta vez para mejor, añadió, y más, ya se está preparando una propiedad a su nombre, un lugar seguro y limpio, donde ella y su hijo tendrán paz para empezar de cero, y el niño recibirá el mejor tratamiento médico. A partir de hoy, Kofi estará bajo el control de mis médicos personales, y ella de mi equipo. El restaurante, antes escenario de burlas, era ahora escenario de un cambio de rumbo de ensueño. Los clientes se pusieron de pie, algunos aplaudieron, otros lloraron. Los empleados que antes la trataban con indiferencia, ahora la miraban con vergüenza y respeto. Amara abrazó a Kofi y no paraba de repetir entre sollozos, Dios envió un ángel, disfrazado de anciano. Supe que no se había olvidado de mí, y fue en ese momento, en el suelo donde ella ya se había arrodillado pidiendo sobras, que Malik miró a su alrededor, fijó su mirada en todos los allí presentes, clientes, empleados, curiosos, y dijo, nunca subestimes un corazón bondadoso, es donde Dios habita, y cuando el cielo decide actuar, no hay apariencia, ni estatus, ni prejuicio que pueda impedir lo que es correcto. Ese día dejó huella, no solo en la vida de Amara, sino en la memoria de todos los que lo presenciaron. No se trataba solo de caridad, se trataba de valentía, de ver más allá de la suciedad, de la ropa vieja, de los prejuicios. Se trataba de comprender que la verdadera riqueza reside donde casi nadie mira. Y allí, en ese lugar que una vez fue escenario de desprecio, nació una nueva historia. La historia de un nuevo comienzo, de una fe restaurada, de una recompensa merecida. Porque a veces, la respuesta que tanto anhelamos llega de donde menos la esperamos. Y cuando llega, lo cambia todo. Ella solo quería un plato de comida. Ganó un imperio. Y no era un imperio de ladrillos, dinero y paredes de cristal. Era un imperio de dignidad restaurada, de respeto que nadie podía arrebatar, de amor por un hijo ahora protegido, y de la certeza de que aún hay justicia en el mundo, cuando la fe no nos abandona. Porque ese día, entre el desprecio, la basura y la humillación, ella sembró bondad y cosechó destino. Si esta historia te conmovió de alguna manera, es porque tu corazón aún cree que la bondad puede cambiar el destino. Quizás te recordó algo que experimentaste, a alguien que conoces, o simplemente te dio esa opresión en el pecho y la certeza de que aún hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y mira, solo por haber llegado hasta aquí, ya demuestras lo mucho que sientes de verdad. Historias como esta te conmueven profundamente, y cuando lo hacen, dejan huella.
Ahora imagina, ¿cuántas personas necesitan sentir esto también? Un simple me gusta tuyo hará que este video les llegue. Y si sentiste que valió la pena verlo, entonces ya formas parte de esta comunidad que cree en el bien. Suscribirte al canal es solo el siguiente paso para seguir recibiendo historias que sanan, conmueven y demuestran que sí, el bien regresa. Siempre. Escribe la palabra aquí en los comentarios. Milagro. Así que sé que sentiste cada momento de este cambio. Y dime, ¿quieres saber qué le pasó a otro personaje cuya vida también cambió por completo, de una manera aún más increíble? Comenta. Parte 2. Aquí abajo. Aunque es una historia diferente, se conecta con esta a través de algo mucho más importante, porque el video que aparece ahora en tu pantalla te mostrará una decisión que lo cambió todo. Es de esas que te dan ganas de verlo de corrido, y quienes vieron lo que le pasó a Amara no querrán perderse lo que viene. Adelante, haz clic y míralo ahora. Entenderás por qué.